Vale, en este vídeo voy a enseñaros las características de un motor eléctrico, del tipo de bobinado, cómo funciona, de qué depende el número de vueltas, el número de bobinas en paralelo. Vamos a hacer un vídeo para explicaros todos estos casos. Tenemos un motor eléctrico, en este caso de un patinete eléctrico, ¿vale? Que sería un motor tipo así, ¿vale? Que esto sería la parte fija, esto es el stator, se le llama, ¿vale? Y luego tenemos la parte rotor, que es esa parte de aquí, ¿vale? Esto es el neumático, bueno, esto sería la llanta donde va el neumático, ¿vale? Aquí está la válvula para inflar el neumático, ¿vale? Y esto es la parte que rota, ¿vale? Aquí están los imanes de neodimio y esto es la parte que rota, ¿vale? El stator se queda aquí fijo y mediante la secuencia de corriente de cómo aplica la controladora al stator, ¿vale? Va conmutando y va haciendo que vaya girando, ¿vale? Entonces está la parte que rota y esta es la parte fija, el stator. Por eso se llama stator y lo otro se llama rotor, ¿vale? Tenemos un motor eléctrico, ¿vale? Que fundamentalmente funciona porque tenemos un núcleo de ferrita o de neodimio, ¿vale? Envuelto en un alambre de cobre, ¿vale? Si yo este núcleo de ferrita que está enrollado en el alambre de cobre lo muevo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? En los dos extremos del alambre de cobre tengo un voltaje inducido. Esto se hace por ley de Faraday, ¿vale? Se genera una corriente, un voltaje inducido. Un motor, en este caso de aquí, ¿vale? Os voy a enseñar ahora las características que tiene un motor y dependiendo qué cosas puede ser que sea un motor de torque o de revoluciones, de velocidad, ¿vale? Tenemos el diámetro del estator, que esto sería visto desde así, ¿vale? El diámetro del estator, ¿vale? Contra más grande sea el diámetro del estator, va a tener más torque el motor, va a tener más fuerza de arranque, ¿vale? Más par motor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la distancia que tengo del eje al núcleo del estator, ¿vale? Al final del núcleo del estator, es más grande. Al ser más grande, la fuerza de palanca que se aplica es mucho mayor. Entonces, por eso, contra más grande sea, más torque inicial, más fuerza de arranque tiene el motor, ¿vale? Pues os digo, contra más radio o más diámetro de núcleo, ¿vale? Más par motor, ¿vale? Pero también esta parte de aquí, donde está el ranurado, ¿vale? Que sería visto desde aquí, hacemos un zoom aquí, esta parte de aquí va enrollada con alambre de cobre, ¿vale? Si yo le doy muchas vueltas o le doy menos, ¿vale? Voy a tener o unas características o otras. Por ejemplo, si yo le doy muchas vueltas al núcleo, ¿vale? Vamos a tener más par motor, ¿vale? Porque hay más alambre de cobre que está interactuando con el imán. Entonces el flujo magnético aumenta. Al aumentar el flujo magnético, la fuerza de atracción y repelión del imán es mucho más fuerte. Por eso tenemos más torque, más par motor, ¿vale? Pero también como tenemos más alambre de cobre, el alambre de cobre, si quitamos las vueltas que hay aquí y los tiramos en línea recta, al ser más largo, también tenemos más resistencia interna, más pérdidas, que os explicaré lo que hace, ¿vale? Luego, también está el número de bobinas que tiene, ¿vale? Que en este caso serían estas de aquí, ¿vale? Esto va enrollado, pero no se enrolla un alambre de cobre, sino que se enrollan 4, 5, 6 hilos en paralelo a la misma vuelta. Entonces salen de aquí 4 hilos y me voy a la siguiente bobina y enrollo, salen 4 hilos y me voy a la otra bobina y enrollo, salen 4 hilos en paralelo y se enrollan. Por eso se llaman hilos en paralelo. Pero bueno, realmente son bobinas que están puestas, ¿vale? Pues
4 bobinas en paralelo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo más bobinas, más hilos en paralelo de cada ranurado, de cada bobina, le puedo aplicar más intensidad al motor. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico una corriente, ¿vale? Una intensidad de 20 amperios, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando pasa la corriente, como está en el mismo ranurado, se divide la intensidad entre cada bobina. Pues si tenemos 2 hilos, pues se dividirían 20 entre 2, 10 amperios por bobina pasaría. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que contra más bobinas tenga en paralelo, la corriente se va a repartir mejor, ¿vale? Entonces le puedo aplicar más intensidad sin que el motor se llegue a calentar, porque la resistencia interna baja. Entonces las pérdidas por el efecto Joule, que el efecto Joule ya sabéis que es cuando tú le metes una corriente a un conductor, genera una calor, esa calor son pérdidas, es una restricción que se opone a la corriente. Entonces esas pérdidas, esa forma de calor, se forman por el efecto Joule. Por ejemplo, los calefactores y las estufas de resistencia eléctrica funciona de este modo. Cuando pasa una corriente, se transforma en forma de calor, se pierde esa energía en forma de calor y nos da calor, que eso es lo que nos calienta una estufa, un calefactor o lo que sea. ¿Qué pasa? Que contra más intensidad yo le pongo aquí, la corriente se va a repartir por cada bobina, ¿vale? Si nos pasamos de meterle demasiada intensidad para las bobinas que tiene, eso lleva un cálculo, el motor se sobrecalienta, o sea, el alambre se calienta, ¿vale? Al calentarse, corremos el riesgo de que se queme el motor, ¿vale? Por eso tiene que ir calculado. Entonces, contra más bobinas o más hilos en paralelo tengamos, la intensidad se reparte porque tiene más caminos por donde tirar. O sea, si yo meto aquí 100 amperios y aquí tengo 5, pues pasarían 20 amperios por cada bobina. Si yo tengo esos 100 amperios y tengo 2 bobinas, pues solamente pasarían 5 amperios por cada bobina. Ese cable, al ser de la misma sección y solo tener 2 caminos por donde tiene que tomar la corriente, se calienta más. Que es por lo que os he dicho, por el efecto Joule, ¿vale? Se reparte mejor las intensidades, entonces el motor es más eficiente, se calienta menos, tiene menos pérdidas en forma de calor por el efecto Joule y todo esto ocurre porque tiene menor resistencia interna, ¿vale? Entonces, el flujo magnético, la fórmula, depende proporcionalmente del núcleo, el núcleo magnético, la fórmula que tiene, que es B, es proporcional al número de vueltas por la intensidad que le aplicamos. Contra más, como os he dicho, contra más bobinas tenga el ranurado, contra más bobinas tenga, al poder meterle más intensidad al motor, sin que se llegue a calentar porque tiene más caminos por donde tomar la corriente, puedo generar más torque, porque el torque va relacionado directamente con la intensidad y el voltaje va con la velocidad. Pero al tener muchos caminos por donde tomar la corriente, yo le puedo aplicar mucha intensidad sin que se llegue a calentar por las pérdidas y por ende tenemos mucho más torque, mucho más par motor, ¿vale? Por eso el flujo magnético depende del número de vueltas que os he explicado, porque hay más núcleo en el mismo, hay más alambre de cobre interactuando en el núcleo de ferrita o en el núcleo de neodimio, de imán de neodimio, por ejemplo, y tenemos más intensidad. Entonces, el flujo magnético depende proporcionalmente del número de vueltas por la intensidad que le estamos aplicando, ¿vale? Todo esto está muy bien, pero todo tiene unas restricciones físicas. En este caso, las restricciones físicas que tiene es la BACEF, ¿vale? La BACEF es un voltaje que se opone a la corriente que le aplicamos, ¿vale? Esto, el fundamento principal de cómo funciona es esto de la BACEF funciona de la siguiente manera. Un motor, ¿vale? Puede ser como motor, puede trabajar como motor o como generador, ¿vale? Si yo le aplico una corriente al motor, el motor gira,
¿vale? Porque transforma la energía eléctrica que estamos suministrando en energía mecánica y por eso gira, ¿vale? Pero también funciona a la viceversa. Un motor puede funcionar como tanto motor como aerogenerador, ¿vale? Si le aplicamos una corriente al motor, en este caso, el motor lo que hace es transforma la energía eléctrica que le estamos suministrando en energía mecánica para hacerlo rotar, ¿vale? Pero si el motor le dejamos de aplicar corriente y lo hacemos girar, ya sea con la mano, con el aire, pues le ponemos unas palas y puede girar con el aire, o si estamos en una bajada con el patinete o lo que sea y no le aplicamos corriente y gira, ¿vale? Por la fuerza de la bajada, por la fuerza cinética, genera corriente, ¿vale? Por eso puede funcionar como motor o como generador, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Por lo que os he dicho al principio del vídeo. Cuando el motor gira, ¿vale? El estátor está fijo, pero el motor está girando, ya sea por una bajada o porque ponemos unas palas y hacemos un molino eólico o lo que sea, ¿vale? O con la mano. Pero ¿qué pasa? Que cuando gira el motor, como os he dicho al principio del vídeo, por la ley de Faraday, si yo cojo y muevo el motor, el imán, en los dos extremos tengo una corriente, un voltaje inducido, ¿vale? Por la ley de Faraday. Entonces, ¿qué pasa? Que este voltaje inducido se genera en los dos extremos de la bobina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre esto en un motor eléctrico? ¿Por qué la back end es una oposición? Porque si yo estoy, por ejemplo, vamos a dar la vuelta a esto, que aquí os lo explico mejor. Porque si yo estoy girando el motor, tengo una corriente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un patinete tipo Xiaomi que va a 36 voltios y tiene 11 vueltas, por ejemplo, si yo estoy acelerando con el patinete y llega a un punto que voy a unos 30 km por hora, el motor lo que está haciendo es, la controladora está sacando los 36 voltios de la batería y lo está suministrando los 36 voltios al motor. Pero ¿qué pasa? Que como el motor va girando, ¿vale? También va generando un voltaje a la inversa de cómo le estoy aplicando. Porque como os he dicho, cuando gira el motor, en los dos extremos del alambre de cobre, también tengo una corriente que se genera. Entonces, ¿qué pasa? Genera una corriente, pero estoy aplicando la corriente, esa diferencia de voltaje se restan. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo voy, por ejemplo, a 30 km por hora en un patinete acelerando, vamos a suponer un ejemplo de que el voltaje inducido por simplemente girar son 32 voltios. Pero como yo tengo una batería de 36 voltios, cuando yo acelero, estoy sacando esos 36 voltios para meterse al motor. Pero como también está girando el motor y está haciendo una backend de 32 voltios, solo tengo 4 voltios disponibles para acelerar, porque 32 menos 36, 4. Entonces solo tengo 4 voltios, los voltajes se compensan y solo tengo 4 voltios para poder sacar de la batería. Bueno, que realmente no estoy sacando la batería de 4 voltios. Está aplicando 36 voltios, pero genera 32 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que esa diferencia de voltaje se autoequilibra y solo tengo 4 voltios disponibles para poder seguir acelerando. Por eso, cuando vamos a muchas revoluciones, el motor tiene menos torque, ¿vale? Porque se genera mucho backend. Por eso, cuando el motor gira, cuando va al revés, lo mismo. Cuando gira muy lento, como gira muy lento, el voltaje inducido es muy pequeño y yo tengo un voltaje más alto, de diferencia, es más alta la diferencia, le podemos aplicar más intensidad al motor, porque la potencia es voltaje por intensidad. Al tener más voltaje, puedo tener más potencia para seguir acelerando. Por eso, a bajas revoluciones, tenemos más par, más fuerza, más energía para poder seguir acelerando más rápido. Y cuando la backend es muy alta, porque está girando muy rápido el motor, ¿vale? Como está girando muy rápido el motor, genera mucha backend, ya la diferencia de voltaje de lo que genera a lo que yo tengo disponible de la batería es menor. Entonces le cuesta más seguir acelerando hasta que llega un punto que la backend y el voltaje de batería se igualan, ¿vale? Y entonces ya no tengo más energía para poder seguir acelerando, ¿vale? Todo eso también influye en la resistencia de rodadura de los neumáticos, la forma de aerodinámica del patinete,
y todos estos casos, ¿vale? Pero bueno, el límite máximo de velocidad de un motor depende de esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, vamos a 30 km por hora con el patinete, genera 32 voltios de corriente y yo tengo 36 voltios, 36 menos 32, 4 voltios. Entonces sigue acelerando, pero como sigue acelerando, cuando aquí llegue, por ejemplo, a 34 km por hora, el voltaje es 36 voltios y el voltaje que yo tengo de la batería suministrando el motor son 36 voltios. Entonces 36 y 36, 0, se igualan, y entonces ya deja de acelerar el patinete y llega a su velocidad máxima, ¿vale? Por eso ya no puedo seguir acelerando. Por eso un patinete cuando está cargado a tope corre mucho más que cuando está a media batería o a un 20%, por lo mismo, porque como al girar genera voltaje y como el voltaje de la batería es inferior, pues entonces llega antes a su back end y entonces deja de acelerar, por eso corre menos el patinete, tengo menor diferencia de voltaje. Vale, entonces todo esto está muy bien, pero la back end también depende del número de vueltas. O sea, el número de vueltas va relacionado directamente con la velocidad del motor también. Por eso, cuando tenemos un motor con muchas vueltas, ¿qué ocurre? Que contra más vueltas apliquemos al motor, ¿vale? Bobinemos el motor a más vueltas, la back end se hace mucho más grande. Tenemos más número de vueltas, tenemos más par motor, pero tenemos menos velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos muchas vueltas, el motor genera muchísimo torque, ¿vale? Pero al incrementar la back end, ¿vale? En vez de tener aquí a 30 km por hora 32 voltios, a lo mejor tenemos 40 voltios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aplico 36 voltios ya no me va a correr 30 km por hora el patinete, a lo mejor me corre 28. Lo justo para que se iguale los 36 con los 36, o los 40 con los 40 si está más cargado la batería. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ahora este motor que tiene 11 vueltas, es un ejemplo, 11 vueltas, ¿vale? Y le aplico 36 voltios, me correrá a lo mejor 34 km por hora, hasta que se igualen. Pero si yo ahora este motor lo desmonto y lo rebobino para tener más torque, en vez de ponerlo 11 vueltas, le pongo 15 vueltas, el motor va a tener más torque inicial, pero ¿qué pasa? Que la backend se va a incrementar tanto que aquí a 28 km por hora, por ejemplo, voy a tener 36 voltios, entonces ya no va a seguir acelerando más, por eso la velocidad disminuye, ¿vale? ¿Por qué rebobino el motor a más vueltas si me va a correr menos velocidad? Primero, porque voy a tener más fuerza de arranque, más fuerza para bajas velocidades, puestas pronunciadas, cargas pesadas, pero claro, a mí tampoco me interesa hasta cierto punto bajar mucho la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para generar 30 km por hora, ¿qué ocurre? Que contra más vueltas, la backend se incrementa, que puede ser que la velocidad baje aún de menos de cuando lo tenía a 11 vueltas. Pero claro, a mí hay un punto que tampoco me interesa tener tanta fuerza y tanta poca velocidad. Entonces, si yo quiero tener un equilibrio entre potencia y velocidad, o sea, bueno, mejor dicho, entre par, motor y velocidad, por eso, la única manera de conseguirlo es aumentando el voltaje, ¿vale? Porque si yo aumento el voltaje a 48 voltios, si hemos dicho que a 30 km por hora la backend es de 40, ¿vale? Y yo tengo 48 voltios, ¿vale? Pues, vale, pero llega un punto que por mucho que rebobine el motor y le dé muchas vueltas, la backend se eleva demasiado. Al elevarse demasiado la backend, la velocidad también disminuye bastante. Entonces, si en el ejemplo anterior tenemos 30 km por hora, me genera 32 voltios, si yo rebobino más el motor con más vueltas y a 30 km por hora me da 40 voltios, ¿vale? Si yo le aumento el voltaje a 48 voltios, pues entonces 40 menos 48 menos 40, 8 voltios de diferencia, ya no son 4 para seguir acelerando, ya son 8 voltios. Tengo más voltaje de diferencia para poder seguir acelerando. Por eso el patinete correría más con más voltaje, ¿vale? Porque como la diferencia de la backend al voltaje introducido al motor es más grande la diferencia, puedo tener más
corriente para poder seguir acelerando y poder seguir sumando velocidad. Entonces, por eso el número de vueltas va determinado también del voltaje nominal del motor, ¿vale? Vale, pues entonces habéis visto que contra más número de vueltas, el voltaje nominal del motor también aumenta, porque necesito más voltaje para poder seguir acelerando, ¿vale? Al tener más diferencia de voltaje puedo seguir acelerando y por eso me va sumando más velocidad, ¿vale? Pues un motor de 48 voltios corre más que un motor de 36 voltios, porque tengo más diferencia de voltaje para poder seguir acelerando. Vale, entonces, ¿hay algo para que la backend disminuirla o alguna cosa para poder de esto? Eliminarla, no por completo, pero poder eliminarla bastante, para que, por ejemplo, que a 30 km por hora no me dé 32 voltios, sino que me dé, por ejemplo, 28 voltios. Entonces tengo más diferencia, entonces corre más. Sí, hay una práctica que se puede hacer para que esto ocurra. Esto se llama el field wacking. El field wacking lo que es una práctica que la controladora hace, es una gestión que la controladora hace, que lo que hace es aplicar la corriente en forma opuesta para que la diferencia aún sea mayor, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, ¿vale? Si veo que os gusta este tipo de vídeo y tal, haré más vídeos relacionados con el tema. Por ejemplo, si os gusta mucho este vídeo, podría hacer un vídeo explicando de cómo funciona el field wacking un poquito más a fondo, ¿vale? De cómo ocurre esto y por qué aumenta la velocidad con el mismo voltaje, ¿vale? Entonces, si os gusta este tipo de vídeo, dadle like, suscribiros, dadme vuestro apoyo, que ya que este tipo de vídeos en YouTube casi que no hay, entonces agradecería un poco vuestro apoyo y que os suscribáis y que no os perdáis ningún vídeo, ¿vale? Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!